Buenas noches, ya tarde en Santiago, estamos en nuestro primer conversatorio Pensar para Decidir. Hoy vivimos un entorno laboral donde la información fluye muy rápido, las decisiones se toman a presión y utilizando herramientas tecnológicas, especialmente la inteligencia artificial y automatización. Prometen resolverlo casi todo. Sin embargo, ¿qué pasa cuando no cuestionamos lo que estamos viendo? Cuando ejecutamos sin pensar o simplemente no nos adaptamos. En este primer capítulo de Pensar para Decidir, con grandes invitados, abrimos la conversación sobre el pensamiento crítico, el pensamiento estratégico y la comunicación. Habilidades clave que en las empresas necesitan más que nunca para el futuro laboral y sobrevivir en el mercado exigente, pero que muchas veces ni siquiera reconocen que hacen falta. Bienvenido al primer conversatorio Pensar para Decidir. Bueno, este conversatorio es posible gracias al apoyo de nuestras marcas aliadas. Una de ellas es OpenDat, empresa con más de 20 años de experiencia desarrollando soluciones tecnológicas para la gran minería a través de su plataforma ISG-CAS, que transforma datos en decisiones operativas y laborales de alto impacto. Nuestra segunda marca es de Labor Bridge Consulting. Es una consultora especialista en promover las relaciones laborales de excelencia con foco en la estrategia, negociaciones colectivas y gestión laboral orientadas a la creación de valor. Ambas le damos nuestro agradecimiento para hacer posible este espacio de reflexión y conversación profesional. Acá los dejo con nuestros dos grandes invitados. Nos gustaría que se presente cada uno de ellos. Acá, primero Ángel. Bueno, muchas gracias por la invitación. Qué alegría. Gracias por la invitación a este programa que tiene un título tan bonito, Pensar para Decidir. Qué importante sería que todos, ¿no es cierto?, tomáramos esa primera, ¿no es cierto?, ese primer momento antes de decidir. Sobre todo cuando uno toma tanto mundo compulsivo. Vamos a hablar a lo largo del programa quizás de tantas reacciones con el sistema 1, tan espontáneo. Entonces pensar para decidir, tomarse ese momento. Soy Ángel Soto. Actualmente soy profesor titular en la Universidad de los Andes, en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, y tengo una formación que trata de darle una mirada interdisciplinaria a los problemas contemporáneos, desde la historia, pasando por la ciencia política, por la estrategia, el management y la economía. Así que vamos a ver cómo hacemos que todo esto combine en nuestra conversación para tener una mirada más integral a los problemas que precisamente hoy día nos están aquejando. Gracias, Ángel. Y también destacar el Impulsa a Emprender. Además, efectivamente, estoy participando en un proyecto muy bonito que estamos haciendo en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la universidad, que se llama Impulsa Emprende, que es un programa que ha combinado a 3 actores que son fundamentales. Ha combinado a la academia, nosotros la universidad, a la empresa privada, a The Proof Consulting, que precisamente ve temas con emprendedores, y Corfo. Nuestro objetivo es apoyar a emprendedores chilenos en 3 materias. Desarrollar capacidades, 1. Segundo, crear networking. Y la tercera es compartir las historias. Vamos a hablar de eso a lo largo del programa. Gracias, Ángel. Oye, gracias por la invitación a los auspiciadores. Un honor, profesor, compartir el espacio con ustedes. Grande es usted. Yo soy un mero ingeniero mecánico indio. Llegué en 98 a Chile y bueno, me casé con una chilena, 4 hijos, así que soy un chileno más, adoptado por país. Y bueno, he tenido el privilegio de trabajar en distintas industrias y último ya 8 o 9 años en el mundo de IA, ¿cierto? Que todo el mundo habla de inteligencia artificial. Y bueno, me encantó el título igual, como dijo el profesor, Pensar para Decidir, ¿cierto? El pensamiento crítico es fundamental, más aún cuando estamos hablando de inteligencia artificial, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el mundo actual, donde tecnología es cada vez más potente, el que aún toma la decisión, ¿cierto?, es el humano, ¿sí? Tecnología te facilita, pero la decisión sigue tomando el humano. Y para que tú puedas tomar una buena decisión, tiene que haber un proceso de pensamiento crítico, ¿cierto? Se me encantó ese espacio, ¿sí? Llamémoslo un conversatorio y todo eso, ¿cierto? Porque
Al final de la cuenta, la IA no es magia, ¿sí? La IA sigue siendo matemática, ¿sí? Y necesita de nuestro criterio para tener impacto. Así que, bueno, Gracias. Bienvenido a ambos, a Ángel y Arvin, ¿cómo se llama? Así que, Omar, sería bueno de que te presentaras también. Pues, Bueno, yo también, yo conozco a Arvin y conozco al profesor, ¿cierto? Por distintas razones. Yo soy una persona que dedicó su tiempo, ¿cierto? Al mundo laboral, sindical, ¿cierto? De ese mundo vengo, con más de 37 años de experiencia, dedicado también a la negociación colectiva, en la minería, qué sé yo, y todo lo que tiene que ver con el relacionamiento laboral sindical. Así que temazo. el pensamiento crítico, vaya que era potente a niveles de estrés, ¿cierto? Y a niveles de estar, no sé, pues me tocaba negociar 4 veces en el mes, lo cual era una locura, algunos decían, pero a mí me gusta, me encanta, me gusta esto lo que estamos haciendo. Bueno, me gusta volverme a encontrar con Arvin, ¿cierto? Un jefe que fue mi jefe, ¿cierto? En algún video, y ahora estamos conversando, ¿cierto? Y hablando de este tema tan entretenido que tiene que ver. Oye, vamos al punto. A mí me gustaría que comencemos con lo básico, ¿cierto? Ahí, Ángel, ¿cierto? Profesor también. La pregunta, que cuando hablamos, ¿cierto? De este pensamiento crítico, pensamiento estratégico, ¿cierto? Y de cómo comunicamos, ¿qué habilidades estamos usando? ¿Qué es lo que es el pensamiento crítico? ¿Qué significa, ¿cierto? El pensamiento crítico. ¿Qué está mirando para el futuro el pensamiento crítico? A ver, me encanta y gracias por la pregunta, pero antes de abordar la pregunta me gustaría tomar lo que dice Alvin, que no lo había escuchado, y fíjate que me dejaste ya pensando en este conversatorio. Y tú a lo mejor no te diste cuenta, pero dijiste una frase que es clave. Dijiste, la inteligencia artificial no es magia. Mira tú, o sea, yo efectivamente estoy todos los días, yo soy historiador, hago mis clases, y estoy todos los días en mi oficina con 2 pantallas, con 2 plataformas de inteligencia artificial. Y la verdad que no sé, que parece magia, pero que es cierto lo que tú dices. Esto no es magia. Y por lo tanto, al no ser magia, requiere, ¿no es cierto?, un entrenamiento y requiere una mirada más profunda donde todavía estamos en el 2025. Lo que va a pasar será para un programa futuro, lo veremos. Pero por hoy día, al día de hoy, porque aquí también uno tiene que ver cómo se van produciendo las aceleraciones históricas. Es fantástico en eso, pero al día de hoy todavía requiere este elemento humano que es fundamental. Y eso vamos a tu pregunta, Omar. O sea, el pensamiento crítico. Es interesante porque yo miraba cuando tú me invitaste al programa, empecé a mirar qué había. Y uno de los datos clave que uno tiene que tener es lo que está diciendo el World Economic Forum. El World Economic Forum y el futuro del trabajo todos los años sacan un indicador respecto de cuáles son las habilidades más demandadas en el futuro del trabajo, qué es lo que están demandando más las organizaciones, las empresas, qué es lo que le piden. Fíjate que el punto es ese. Yo empecé a mirar qué es lo que están pidiendo, por ejemplo, los headhunters potentes a los recién egresados de escuelas de negocio. ¿Qué es lo que se le va a pedir cuando quiero reclutar un CEO para mi compañía? Y las 3 habilidades, las 3, 4 habilidades más importantes que hoy día está demandando la industria es, y en este orden, pensamiento crítico, pensamiento estratégico, manejo de data y storytelling. O sea, precisamente los puntos que tú estás abordando. Y en ese contexto, entonces uno mira otra vez, todo el mundo habla de pensamiento crítico y ahí viene la gran pregunta. ¿Qué es el pensamiento crítico? ¿Qué es? ¿Es pensar críticamente? ¿Es solamente estar criticando por criticar? Cuidado, esto no es criticar por criticar. La literatura en general acepta, como una primera, para ponerlo sobre la mesa, que el pensamiento crítico es una habilidad. No hay que ser brillante, inteligente, tener un coeficiente intelectual alto. Es una habilidad que se va desarrollando en el tiempo. Uno la va entrenando. Es una habilidad adquirible, en fondo. Totalmente. O sea, es más, ¿cuántas veces nosotros y quienes nos están escuchando, y seguramente deben pensar que conocen gente súper inteligente, muy inteligente, que tomaron muy malas decisiones? No tiene que ver esto con la inteligencia. Entonces es una habilidad que se va entrenando, que se va adquiriendo, que ojalá mientras antes uno la pudiera adquirir. En el playgroup, en lo más pequeñito los niños fueran adquiriendo. Es una habilidad, ¿para qué? Para identificar un problema raíz, problema profundo, y tomar, Omar, una decisión basada en evidencia.
Eso es básicamente un pequeño encuadre para que vayamos tratando de entender de qué estamos hablando. La habilidad para identificar un problema raíz y tomar una decisión basada en evidencia. Claro. ¿Cómo se dice? Esto es necesario por una sola razón, ¿cierto? Porque cada vez tenemos la tecnología más potente y eso va a seguir creciendo a un ritmo exponencial. Entonces, la pregunta aquí es, bueno, aquí no se trata de automatizar por automatizar, ¿cierto? Porque si no lo acompañamos con pensamiento crítico, ¿qué le estamos automatizando? Las malas decisiones. Totalmente. Entonces, fenomenal, automatizamos todo, ¿sí? Ahora IA hace esto. Pero ¿qué va a hacer IA? Vas a automatizar las malas decisiones, con lo cual vamos a terminar actuando sobre esas malas decisiones y generando los resultados que tenemos. Y después, ¿de quién es la responsabilidad de esto? ¿De la tecnología o de los humanos? Y ahí viene el tema de pensamiento crítico, ¿cierto? Por eso me encanta ese espacio, Omar, Pablo, al final. Es porque aquí la idea es hablar no de la tecnología, ¿sí? Es cómo podemos hacer que la tecnología no sea un piloto automático, sino que sea un copiloto inteligente, ¿sí? En vez de hablar de la inteligencia artificial, hablar de la inteligencia aumentada. Y para que inteligencia sea aumentada, es la inteligencia artificial y inteligencia humana, ¿sí? Van mano a mano, ¿sí? Correcto. No es uno sin otro, no existe. En esa convivencia, ahí, Ángel, ahí, cuando uno habla de las capacidades que se requieren, ¿cuáles son las capacidades? Interesante la pregunta, ¿eh? Porque pueden haber muchas capacidades, yo creo, que tenemos en mente, pero yo creo que con relación a pensamiento crítico, yo creo que es importante ver qué cosas van saliendo ahí desde el punto de vista, yo creo. Entonces, mira, yo creo, Pablo, que la primera, no sé si capacidad, pero lo primero que yo creo que uno tiene que tener, empezar ya a mirar, y por eso partí un poquito contando un poco lo que uno hace, es entender la dimensión interdisciplinaria y compleja del ser humano. Los seres humanos no somos pura historia, pura economía, pura biología, somos una complejidad. Entonces lo primero que yo tendría, y sobre todo en este mundo cada vez más, y por eso hoy día son tan demandados los enfoques interdisciplinarios. Claro. Entonces se acerca a los problemas de la economía, a los problemas tecnológicos, a todos los problemas biológicos, a todos los temas. Hoy día los temas, me imagino yo, ¿no es cierto?, en tu negociación colectiva tenías que entender desde un punto de vista histórico, desde el punto de vista de las emociones, una serie de factores. O sea, primera habilidad, entender la complejidad del ser humano, no estos compartimentos tan, ¿no es cierto?, compactos, estas cosas como tan caja desastre, que muchos de nosotros fuimos educados en eso de que usted estudiaba tal carrera. Primer punto. Y lo segundo, y me tomo lo que dice Alvin, es el hacer las preguntas. Yo creo que eso es lo fundamental. O sea, lo que dice Alvin es fundamental. La inteligencia artificial y la tecnología que sea está al servicio de nosotros y nos va ayudando y nos va a ir mejorando la calidad de vida. Yo en eso soy un optimista. Yo soy de los que cree que tenemos que ocupar todas estas herramientas porque nos van a mejorar la calidad de vida, nuestras expectativas, más tiempo, no necesariamente más productividad. Va a ser más productividad, pero vamos a ganar tiempo también como seres humanos, calidad de vida. Pero lo importante, la segunda habilidad entonces, es hacer las preguntas. Usted se enfrenta, hablábamos hace un minuto, a la inteligencia artificial, bueno, ¿y qué le digo? Un libro. Oye, hazme un resumen del libro o le comienzo a hacer preguntas al libro. El pensamiento crítico es la capacidad de identificar un problema raíz. Claro. Pero entonces el punto es cómo identificas el problema raíz. A partir de las preguntas que tú puedes hacer y luego cómo vas validando la información que te va dando esa inteligencia artificial. Sí, correcto. Yo me acuerdo de un jefe antiguo cuando recién comencé mi carrera y era muy bueno interpretando datos, ¿sí? Entonces la gente decía, no, que a él datos le hablan. Entonces, después de que ya uno tiene años de experiencia, dice, no, oye, datos no hablan solo. ¿Sí? No es que tú tienes un planilla Excel y te habla, ¿no? Tú tienes que tener capacidad para interpretar patrones, cuestionar correlaciones, porque ahí es donde uno... Ahora, si esos datos son malos, ¿qué va a pasar? Tomas malas decisiones o malas interpretaciones. ¿Y cuál es la pregunta que le hace al dato?
Yo puedo estar lleno de datos. Por eso otro tema es manejo de data, decíamos, de la habilidad. De la habilidad. Pues hoy día yo puedo sucumbir frente a la información. O sea, Information overload, como se dice. es una locura. Cualquier tema que uno quiera abordar hoy no tiene capacidad de procesarla completa. No. Entonces, ¿cuál es la pregunta que yo le voy a hacer a esa data? Eso es lo fundamental. Mira, un ejemplo, anoche tengo que comprar un notebook para mi hija, entonces puse las especificaciones y dije a ChatGPT, oye, por favor, conéctate como está en Cyber Day y sácamelo las ofertas más económicas, buena, bonita, barata, como se dicen, en Ilomar. Y me sacó 3. Y en uno se equivocó, porque dice que eso está fenomenal. Entonces dije, ¿pero por qué dice fenomenal? Porque yo te pedí 32 GB de RAM y aquí dice 16. Entonces, ¿por qué es mejor que la otra alternativa? ¿Cuál fue la respuesta? Me equivoqué. Disculpa. Yo ¿Sí? eso lo encuentro espectacular. Sí, Cuando estábamos con Arvin ahí, que un ser humano te diga, oye, me equivoqué, es culpa mía, déjame lo tomo, lo mejoro y lo vuelvo. ¿Por qué voy a eso? Porque entendemos muy bien que las habilidades, ¿cierto?, por el camino que van, pero si todos sabemos que esas habilidades son tan relevantes, tan importantes de tomarlas y de llevarlas, ¿cierto?, al trabajo, ¿por qué hoy día cuesta tanto incorporarla a la cultura laboral? Eso es súper. Eso es un temazo. Eso Hablo da por desde- un capítulo entero. Desde la realidad Sí. que yo viví, que me tocó hacer, me tocó modelar, soy un tipo que mucho, y por eso me encanta mucho cómo lo planteas el tema, Ángel, porque hablas de, en definitiva de que este es el modelo. Este es un modelo que me puede permitir a tomar buenas decisiones acompañado de este copiloto, como alguien bien lo dice ahí, ¿cierto? El copiloto de la inteligencia artificial. Creo que eso es una buena análisis que tenemos que hacernos desde la academia. Sí. Cómo desde la academia nos unimos con el mundo empresarial, con el mundo del trabajo, para decir, ¿sabes qué? Estamos conscientes, pero ¿qué pasa en las culturas organizacionales que no llega? Yo te cambiaría la silla, Omar. Ya, Perdón, ¿por qué? yo te cambiaría la ¿Por qué? silla y yo creo que esa respuesta debieran dármela a ustedes, Pablo y Omar, porque la verdad que Si desde la academia, que es mi ámbito, precisamente lo que estamos desde hace mucho tiempo es planteando estos temas, planteando. Entonces, a mí me gustaría que a lo mejor ustedes, desde su experiencia, nos pudieran dar qué es lo que ustedes ven y al mismo tiempo, si les parece, nos pudieran contar qué detonó en ustedes el interés por incorporar este mundo precisamente al mundo de los negocios, porque yo estoy totalmente de acuerdo con una cosa y no voy a sacar ¿no es cierto?, el bulto a la respuesta, pero efectivamente necesitamos cada vez una mayor sintonía, una mayor conexión entre la academia, la empresa, así como entre la empresa privada, la empresa pública, Estado, ¿no? el Estado, o sea, necesitamos eso. Pero yo les devuelvo la pregunta, ¿qué vieron ustedes? ¿Por qué creen ustedes que tienen una experiencia empresarial? ¿Qué es tan necesario o por qué no lo incorporan? ¿Aventuro yo o aventura usted? O sea, yo dentro de mi opinión, desde el punto de vista, creo que muchas veces pensamiento crítico no se entiende de alguna manera en la cultura organizacional de la empresa y muchas veces cuando uno critica ciertas cosas, también hay un tema también importante comunicacional, de cómo uno de alguna forma critica ciertas cosas. ¿Ya? Ser crítico desde el punto de vista y además también yo soy muy fiel desde el punto de vista de la cultura Kaizen, donde finalmente hoy día uno tiene que ir viendo desde la perspectiva de ir mejorando siempre, ¿ya? Y el pensamiento crítico encaja muy bien desde el punto de vista de que si hoy día llegamos a este objetivo, ¿por qué no podemos llegar a otro objetivo más todavía? ¿Ya? Y muchas veces la gente como que desde el punto de vista cuando lo llevas más allá de hacer las cosas, muchas veces se lo toma de mala manera, yo creo. Y con respecto al tema de la inteligencia artificial, yo creo que hay muchas empresas que lo están tomando como una moda, principalmente, y no tiene claro, desde el punto de vista, identificar un dolor claro para de alguna forma de ver cómo la inteligencia artificial me puede ayudar a esto. Muchas empresas que hoy día dicen, oye, hay que hacer inteligencia artificial. Pero de alguna manera, ¿por qué tenemos que hacerlo? ¿Cómo lo tenemos que hacer?
no, que me puede solucionar esto, pero realmente la idea es tener claridad al respecto de un dolor en específico y de alguna manera tener también una capacidad analítica de cómo la inteligencia artificial me puede ayudar en solucionar un problema. ¿Mm? Yo diría aún más causa raíz, como dice el profesor. Yo creo que la primera barrera hoy día en el mundo empresarial tiene que ver con el miedo de equivocarse. Porque las organizaciones aún, ¿cierto?, castigan. El error en Chile se castiga. Sí. Entonces, ¿qué es lo que dice? Si te dice el sistema, hazlo. Ejecuta. ¿Sí? Y uno de los, yo cuando hablo de ese tema de inteligencia artificial, trabajo en esto, y cuando hablo de ese, el mayor temor que yo tengo hoy día de la inteligencia artificial es la deshumanización. ¿Por qué deshumanización? Porque en la medida que tú utilizas IA sin cuestionar, lo que estás haciendo es el juicio humano lo está empezando a anestesiar, con lo cual dejas de pensar, sino tu facultad de pensamiento lo estás externalizando. Y en ese es el momento cuando ya hoy, no quiero doy ejemplos sin dar nombres, pero de repente encuentro gente y dice, oye, no, aquí está el informe. ¿Y qué informe? Oh, está maravilloso ese informe. Oh, tengo un informe que hizo ChatGPT, un documento maravilloso, pero cuando tú empiezas a mirar, dice, acá vas a usar un ingeniero de datos, otro de Machine Learning, otro vas a gastar tanta hora y esto cuesta tanto. Y total, entonces dije, pero esto, los datos los diste tú. No, que me dio la inteligencia artificial. ¿Pero basado qué? Es que, no, bueno, haz la pregunta. Y cuando tú le haces la pregunta, ¿qué es lo que dice ella? No, que esto te lo digo como referencia. Tú tienes que... Porque yo no tengo todo el contexto, ¿cierto? Entonces ahí es donde, ¿cómo lo utiliza ella? Y vuelvo a la frase, ¿cierto? No se trata de... Aquí se trata de inteligencia aumentada. Es cómo a partir de conocimiento y el contexto y la realidad que yo manejo, utilizo IA para automatizar todo lo repetitivo rutinario para que yo pueda dedicar a la parte creativa, la parte de pensamiento crítico, parte de cuestionar por qué hago así y no así. ¿Sí? ¿No? ¿Por qué el método A es mejor que el método B? ¿Sí? Totalmente. Y por eso estamos en el conversatorio Pensar para Decidir. No quiero dejar la oportunidad que me diste de poder plantear. Vengo de una industria en donde siempre se habla de la seguridad, cuidado a las personas, productividad y costo. Claro, o sea, cualquier industria tiene esos tres. Pero de la industria en especial, de la que vengo yo y la que estoy viviendo, es eso. Es como hoy en conversaciones que hemos tenido con algunos ciertos personas relevantes del mundo que estamos hablando, oye, me interesa la seguridad, me interesa que la tecnología tenga propósito. Interesante. Tú dices, oye, pero seguimos con problemas con seguridad, seguimos con problemas con productividad, seguimos con problemas... No voy a dar la industria para no ser respetuoso, pero claramente la vamos a abordar más adelante porque los vamos a invitar y vamos a invitar gente relevante de esa industria para desafiarnos, para pensar y decidir. Y creo que este intento de unir, como tú comentabas, Ángel, también tenemos que nosotros ser capaces de qué oferta tomamos de la universidad. ¿Cierto? ¿Qué oferta? ¿Por dónde me voy? ¿Por qué modelo? Acuerdo un profesor de la universidad, no sé si competencia tuya o no, pero de la Católica, de la Universidad Católica, cuando me tocó hacer un magíster ahí, él hablaba que las empresas sin modelo no funcionan. Y tú vas a las empresas y muchas veces las empresas no tienen modelos, tienen formas de hacer el trabajo que no son modelos. Entonces para mí me resulta muy interesante y por eso respondo esto, que es desafiante este pensamiento crítico estratégico, ¿cierto? Desde el punto de vista cómo lo comunico, cómo tomo los datos, ¿cierto? Cómo soy capaz de tomar todos estos datos que están disponibles en ciertas plataformas, les doy inteligencia y tomo decisiones de mejor manera, y la hago mucho más efectiva, como tú dices. ¿Cómo hago el trabajo más efectivo? ¿Cierto? Utilizando todo este modelo pensamiento crítico que yo creo que es relevante. Y además, con esta interpretación de los datos, que tú dices, oye, cómo el copiloto, ¿cierto?, que va conmigo, me ayuda a tomar una buena decisión. Creo que eso es relevante. Yo creo que ahí, en lo que dijeron ustedes tres,
está en la base. Este es básicamente, creo yo, un problema cultural. O sea, tiene que ver con un tema. Cuando yo tengo miedo o no me quiero expresar, no quiero dar mi punto de vista, tengo miedo al fracaso, al error, me dejo llevar por el rebaño, me dejo llevar por lo que está. O sea, una de las claves del mundo contemporáneo en la falta de pensamiento crítico es dejarse llevar por ese rebaño y que vamos por ahí, las cosas se están haciendo de una determinada manera. Entonces hay un tema cultural. Entonces ahí hay una primera pregunta. ¿Estoy desde la empresa? ¿Estoy generando confianza en la gente que trabaja, en mis colaboradores? ¿Doy espacio para el error? ¿Doy espacio para la disidencia? Esta es una cuestión también que yo creo que si bien el pensamiento crítico tiene que estar en todos los niveles de la empresa, pero aquí a mí me parece sí que al menos en nuestra cultura, por lo menos latinoamericana, que tiene que ser bastante top-down. Usted va a encontrar pensamiento crítico y tiene que darle pensamiento crítico al que está en el último lugar de la empresa, si usted quiere, sin desmerecer ningún tipo de compañía, pero tiene que usted construir la confianza. Y eso tiene que ver mucho con la cultura, un tema cultural. Es un lado. Y desde la academia, un poco para hacerme cargo la responsabilidad nuestra, nosotros desde la academia también tenemos que entender que en el caso del pensamiento crítico tenemos que aprender a hablar el lenguaje de la empresa. O sea, tenemos que ser bilingües, ¿no? Que no se trata de que vamos a hacer un programa en inglés, francés, pero bilingüe. ¿En qué sentido? En que yo, en mi caso, desde las humanidades, puedo entender también ese lenguaje de la tecnología y ese lenguaje de los negocios. Tengo que entender eso, tengo que entender la lógica, tengo que entender la forma de pensar, de actuar, el lenguaje. Entonces, a veces, Omar, lo que nos ocurre desde las humanidades, que hablamos muy teórico, muy abstracto, y usted llega al directorio de la empresa, usted llega a la fábrica y dice, sí, súper entretenido, pero es que la verdad que no. Cuando estamos hablando, por ejemplo, y para no alargar, en pensamiento crítico es clave la metacognición. Mira tú el concepto, metacognición. Yo voy a llegar a la empresa, al directorio a hablar sobre metacognición. No, imagínate la cara que me pondrían, ¿no es cierto?, a tus colegas. Oye, lleva la metacognición. No, pero sí yo puedo decir, oye, ¿cómo estamos pensando? ¿Cómo estamos evaluando? ¿Cómo estamos abordando el tema de la seguridad? ¿Cómo estamos pensando, estamos evaluando cómo estamos tomando las decisiones? En la productividad. Distinto. Y en la misma metacognición, pero básicamente tú le dices, estamos pensando cómo pensamos, cómo estamos tomando los temas de seguridad. Siempre se ha hecho así. Bueno, pero si hoy día hay una forma distinta, mejor, más eficiente, así se hace en otro lugar. ¿Te fijas? Entonces, vuelvo al punto. Nosotros tenemos desde la academia, tenemos que tener también la capacidad, y por eso es buena esta conversación, tenemos que también ese cable a tierra que nos da la empresa, que nos da el mundo en el cual están ustedes, que es fundamental. O sea, sacarnos también de esos palacios de cristal, ¿no es cierto? De esas torres de marfil en las cuales a veces está con una comunidad y entrar a la discusión pública, a la discusión empresarial. Y yo he visto proyectos que en el mundo académico, en el mundo laboratorios cerrados, funcionan perfecto. Pero cuando tú lo llevas a la realidad y introduce variables que no puedes simular en el laboratorio, no funcionan, fracasan. Qué interesante lo que planteas, desde el mundo del laboratorio. Creo que también eso es bien relevante. Un tema de la cultura y el gobierno corporativo que tú dijiste, que tiene que tener este gobierno, este governance, ¿cierto? Que está metido en la empresa, tiene que apoyar firmemente este modelo, ¿cierto? Y ahí, cuando uno ve estas barreras culturales, ¿cierto?, que tú mencionas, el no hacerme cargo, el deja que el otro lo haga, el que siempre ha estado igual, ¿para qué lo voy a cambiar? Justamente el tema de eso va a lo mejor de comodidad, ¿no? Porque muchas veces uno va a ciertas personas, pero ¿para qué vamos a cambiar esto si no resulta? Funciona. No funciona, ¿para qué lo vamos a cambiar? Yo creo que va muy linkeado el tema también de la comodidad, desde el punto de vista, y también a lo mejor al fracaso. Creo que interesante lo que dijo Alvin con respecto al tema de los laboratorios. Creo que desde el punto de vista eso es bien atractivo, desde el punto de vista, sería bueno de un poco de profundizar eso de que tú hablas. Hoy, por ejemplo, yo trabajo en el mundo de IA, ¿cierto? En la empresa donde trabajo, y hoy día uno de los temas que más hacemos con las empresas son los laboratorios. Y esos laboratorios
al final de la cuenta no es nada más que simular un caso de uso. ¿Cómo sería si hacemos pruebas de concepto bajo un ambiente controlado y después cuando lo llevamos a un MVP in situ, ¿sí? Con los datos reales, cómo se comporta? Y ahí es donde tú ves, ok, entre una prueba de concepto y un MVP, hay un potencial de escalarlo esto después futuro o no. Y si no, más de mitad de los proyectos se mueren en esa etapa. Pero por lo menos te permiten con muy pocos recursos comprobar si Testearlo, efectivamente, ¿no? es un proyecto testeo. viable económicamente o no. ¿Sí? Entonces, Imagínate, Arvin, con el modelo de pensamiento crítico maravilloso. De en hecho, un laboratorio el probando razón, temas claro, el razón por lo que me que interesó. impactan Sí, en la organización hoy. Claro, porque hoy- al final hoy- ahí también tiene que con esto otro que tú planteabas, o sea, al final tú también tienes que crear en ese laboratorio, tienes que crear escenarios de salida que tienes. O sea, tienes que crear distintas estrategias, tiene que tener distintos planes. Yo diría otra vez a lo que tú dices, uno lo que va viendo o lo que va observando y que otra vez la gente adquiere eso y no toma también, o frente a la determinada solución, bueno, yo tomo una decisión, una determinada solución, pero tengo que hacerme cargo también de las consecuencias que eso va a tener y tengo que tomar consecuencias de un escenario A, un escenario B, un escenario C. Quiero cambiar mi propuesta de valor, quiero hacer un cambio en mi marca, quiero cambiar los colores de mi branding, quiero cambiar lo que usted quiera. quiero cuidar más a las personas. Quiero cambiar a mi proveedor. No, pero para bajarlo a ese cable a la tierra, bien. Quiero cambiar a mi proveedor, quiero cambiar al delivery, todo lo que usted quiera. Pero ¿cuáles son los escenarios? ¿Cuáles son los riesgos que estoy tomando en cada una de esas decisiones y por qué las estoy tomando? Y ahí viene la evidencia. O sea, de lo que se trata también cuando uno incorpora el pensamiento crítico es de alguna manera objetivizar también un poco las decisiones a partir de data validada. Porque yo no sé, pero el metinca, ¿no es cierto? El metinca, sí, mira, usted le puede tincar lo que le parezca, lo que quiera, pero ¿le tinca o es? Y ahí es donde tenemos herramientas, y eso es lo interesante, tenemos herramientas desde el ámbito del pensamiento crítico, tenemos herramientas desde la tecnología, que uno efectivamente las puede modelar para ayudar. Sí. Hablábamos antes de entrar al programa con Arvin, ¿no es cierto?, del pensamiento probabilístico, ¿no es cierto? Yo diría, mire, yo no le voy a dar el 100%, pero por lo menos usted dice, mire, aquí tiene un 98, un 97% de probabilidad de que esto debiera ir por ese camino. Finalmente no hay que olvidar una cosa, que el objeto fundamental de todo esto también somos los seres humanos. Y si hay algo impredecible, es el ser humano. O sea, en eso también hay que mirarlo en esa complejidad. Sí, así como tú dijiste, las 3 habilidades desde el punto de vista profesional que uno debería tener para esta nueva era, ¿cierto? 3 errores más comunes en los proyectos de IA que nosotros vemos hoy día a día es: 1, no cuestionar los datos de entrada. Típico error. Segundo error es asumir que el modelo funciona igual en todos los contextos. Y esto es total falacia. Y el tercero es no tener un plan B cuando falla el plan A. ¿Sí? Entonces, si uno mira al final de la cuenta, y esa es la gracia del laboratorio, porque tú lo que haces es simula los casos reales. ¿Sí? Entonces, y trata para mostrar cuando la IA se equivoca. ¿Sí? Entonces, y con eso setea las expectativas reales. ¿Sí? Entonces dice, ok, oye, no sé, un ejemplo de un caso de uso. Oye, voy a automatizar un proceso que hoy día es totalmente manual porque me llegan, no sé, facturas y hay una persona digitando. ¿Sí? Si yo con la tecnología te logro automatizar algo con 75%, 80% de precisión, ¿está bueno? Claro que está bueno, porque está automatizando casi 3/4 de tu trabajo, ¿cierto? Oye, 3 de cada 4, ahora no tengo que hacerlo, solo tengo que revisarlo, no tengo que hacer algo manual. ¿Funciona? Funciona. ¿Pero funciona si recibo, no sé, 50 facturas al mes? No, porque... Pero si funciona si recibo 3.000, 4.000, claro que sí. Entonces, ahí es donde uno tiene que empezar a medir dónde realmente tecnología sirve y dónde no es tema tecnología, sino es un tema de proceso. ¿Cierto? Y ahí, Alvin, una pregunta mía, perdón, que interesante. En ese modelamiento, en esa mirada, ¿no es cierto?, que uno va haciendo,
¿cómo entra la dimensión cultural? Porque a mí, desde la academia a veces, Sí. uno mira, sí, yo puedo hacer determinados modelamientos en la abstracción, pero cuando lo llevo a los ámbitos culturales, tengo, creo yo, que tener un cierto margen, una cierta flexibilidad de cómo me voy adecuando, ya sean distintas industrias, por ejemplo, distintos contextos culturales. Me va a funcionar de la igual manera aquí, en nuestro país, que en otro, con otra cultura, en el mundo desarrollado. O sea, ahí, ¿cómo tú incorporas esa dimensión cultural, que era también un poco lo que hablábamos hace unos minutos con Pablo? ¿Cómo se incorpora esa variable? Sí, es súper interesante tu pregunta y tengo muchísimos ejemplos, pero un ejemplo reciente, hicimos un proyecto para un supermercado en Perú. ¿Y qué es lo que hace el proyecto? Ellos mandan levantadores que sacan fotos, imágenes, graban videos, audios para levantar precios de la competencia. Y hasta ahora es un levantador que hace ese proceso y después hay todo un equipo digitando y te demora, no sé, entre 3 y 4 días para saber si estoy más caro o menos caro que la competencia. Hicimos todo un proyecto utilizando IA, maravilloso, funcionó perfecto. En el laboratorio casi 91% de precisión. Y cuando fuimos a probar en el terreno, empezó a pasar cosas que ni siquiera nadie había simulado, ni cliente había simulado. ¿Y qué problema era? Un levantador, cuando vas al supermercado, ¿qué es lo que hace? Va y saca foto, pero saca foto oculto. No es porque el guardia del supermercado lo mira, oye, me están sacando fotos, y te lo saca. Literalmente te lo saca del supermercado. Entonces, ¿qué es lo que hace el levantador? Saca foto rapidito. Entonces, vimos que te manda no es que te saca una foto y te lo manda, otra foto, no, te manda 1000 fotos en 5 minutos. Ahora procesa los 1000 fotos en 5 minutos. Y uno dice, pero no, ¿qué dice el ingeniero que diseñó? Dice, no, pero el levantador tiene que hacerlo así, y tiene que apuntar, y tiene que poner el foco, y que la foto salga bien. Se dije, pero hombre, piensa en la persona que está haciendo su trabajo, ¿cierto? Él está haciendo su trabajo bajo unas condiciones totalmente adversa a lo que tú estás pidiendo, porque en el laboratorio está fenomenal, porque te saco fotos lindas, todo eso. Pero si yo tengo que sacar la foto cuando estás corriendo, bueno, ¿cómo hago? O sea, ahora pensémoslo y demos la vuelta. Entonces ahora estamos haciendo toda una adaptación del proyecto que ni siquiera tiene que ver con un tema netamente técnico, ¿cierto? Es un tema de, oye, ¿cómo ayudo? Porque, ¿qué vas a pasar? Uno hace ese proyecto y gastó, no sé, por decirte $100,000 y no sirvió. Porque el que tiene que utilizar no le sirve. Porque no pensaste. Y entonces ahí viene el tema cultural, que es, tratamos para enfocar más en la tecnología y no tanto en ¿para qué? Y ¿Para quién? Claro, y esa ahí variables controladas, porque además, cuando te he escuchado, yo estaba imaginando, está bueno tu ejemplo, está bueno, yo me estaba imaginando al ingeniero, ahí lo que preguntaba más de un rato, la falta de empatía. Eso es pura falta de empatía, o sea, el ponerse en el lugar del que está captando las fotos. O sea, porque yo en el laboratorio efectivamente le puedo decir, mire, saque usted la foto y va a tomar el ángulo y va a ser perfecta. No sé si equivoca el ingeniero, ¿no? Yo creo que lo que sea. Parte de la responsabilidad uno puede asumir como líder del proyecto. Eso puede ser un proyecto que, por ejemplo, yo soy líder del proyecto y parte del el error podría asumir yo también como líder. Decirle, oye, el ingeniero está haciendo lo que le pedí, pero no pensé en el usuario. Totalmente. ¿Cierto? Pero es porque el proyecto se planteó como una prueba de concepto y se convirtió en un MVP. Y cuando se convirtió en un MVP y lo llevamos a producción, ahí es donde uno empieza, porque el requerimiento era súper claro. Yo necesito una cosa, esto. Y es lo que diseñamos. 91% precisión. Qué interesante. Está bueno para abordarlo como caso de estudio. Está bueno para llevarlo a un caso de estudio a la universidad. A la universidad. Oye, y mira qué interesante, porque partimos diciendo pensar para decidir. Para decir. ¿Cierto? Y mira cuando uno toma un proyecto y la envergadura, y claramente, ¿qué pasa si nosotros combinamos la academia, Ángel, Arvin, con la realidad? Mira, a lo mejor el resultado hubiese sido otro para ese laboratorio. Sí. No lo sabemos. Pero claramente, cuando logremos establecer, ¿cierto?, que estos dos mundos son tan necesarios y tan relevantes para mejorar en distintos aspectos, no estoy hablando solo de los 3 aspectos que yo les mencioné, pero claramente
aquí es donde el pensamiento crítico y la inteligencia artificial nos pueden ayudar a resolver grandes problemas y de alguna manera avanzar en el trabajo sistémico, ¿cierto? Avanzar en la calidad de vida que tú hablabas, ¿cierto? Avanzar en productividad y, ¿por qué no?, ¿cierto? Avanzar en reducir costos. El otro día nosotros hablábamos con una persona bien connotada y nos decía, ¿qué gano yo con esto? O sea que a mí me encantaría que le demos un foco, pensando lo que acabo de decir, ¿cierto? Eso debería ser un caso de estudio. Todo el mundo habla de caso de éxito. Pero ¿cuánto, para tener un caso de éxito, hay muchos casos de fracaso, ¿cierto? Entonces, yo generaría, de hecho, y con esto me gustaría un poco cerrar el tema de hoy día, oye, invitemos a las empresas, grandes o pequeñas, a lo mismo, que sumen esta conversación, porque la idea que es, oye, compartimos las dudas, los aprendizajes, los casos de fracaso, porque a partir de la historia, y a partir de ahí, porque aquí no se trata de vender soluciones, ¿sí? Totalmente. Aquí se trata de construir un ambiente inteligente, un ambiente donde más humano, ¿cierto? ¿Cómo hacemos que la tecnología nos haga más humano y no deshumanizar? ¿Sí? Entonces, aquí es pensar antes de automatizar. Ese es como dijiste, pensar para decidir. Yo lo llevo al mundo de IA porque trabajo en tecnología, es pensar antes de automatizar. Yo creo que también el tema de perder el miedo de equivocarse. Yo creo que es muy importante el tema de prueba y error. Que no existe innovación sin esto. Totalmente. Todos piensan del punto de vista de que al colocarle una automatización o la inteligencia artificial finalmente va a ser un éxito al principio. O sea, y no es así. Yo creo que el punto de vista es prueba de error y de alguna manera ir mejorando cada vez más, porque la inteligencia artificial hay que entrenarla. Recuerda el ejemplo que le di cuando hablamos en la Universidad de los Andes, es un ejemplo real. En uno de los clientes hay un chatbot que automatiza toda la parte inicial de conversación. Y chatbot está entrenado, pues su objetivo es siempre renovar las suscripciones. Y ya llega un cliente que tiene su suscripción por vencer y le pregunta, oye, cuéntame de qué se trata, cuál es el propósito de la vida. Y el chatbot dice, sí te puedo contar, pero primero renueva. Qué franqueza. ¿Sí? Y ya tengo otro ejemplo maravilloso, pero no lo puedo contar esto en vivo. Pero tiene que ver muy similar, porque la IA, al final de la cuenta, emula a los humanos. Sí, claro. Porque fue entrenado por nosotros. Entonces el miedo de que se equivoca, ¿por qué queremos que sea perfecta? Si es igual que nosotros. Y si no somos perfectos, ¿por qué queremos que la IA sea perfecta? Eso es. Es un tema para un próximo capítulo. Los sesgos en la inteligencia artificial. Oye, tiene sesgos. Bueno, están cerrando el programa, ¿cierto? Están cerrando el capítulo. Es que no tiene que darlo todo hoy día. Agradecer. Yo de verdad les agradezco. Bueno, vamos a estar como panelistas para el próximo, los 4 nuevamente, y ojalá tengamos un invitado, cierto, que lo podamos llevarlo a este escenario de pensar para decidir, pero agradecerles. Yo creo que es relevante que nos atrevamos a hablar de estas cosas, que siendo esta hora ya bien tarde, tener esta energía para poder plantearlo, y bueno, yo nada más que agradecerles, ¿cierto? Agradecerles. No, gracias. Creo que estamos dando señales bien relevantes que nos van a ayudar a mejorar. Y lo otro, agradecer también ahí a OpenDat, ¿cierto? Al ISG-CAS que nos ayuda, ¿cierto? A poder tener este espacio de conversación y poder estar nosotros acá. Así que muchas gracias. No sé si quieren dar alguna ronda de despedida para el próximo. Agradecerle a usted el espacio, agradecer esta conversación, y bueno, continuaremos. Claro. Importante, yo creo, de también invitar a que nos sigan desde el punto de vista de alguna manera en redes sociales. De este podcast o este conversatorio, mejor dicho, como lo queremos llamar, la gente hoy día nos vaya siguiendo y vamos teniendo más sorpresas y más invitados también. Yo creo que es importante eso de que la gente nos vaya siguiendo. No sé, que Omar, nos hagan preguntas. Yo creo que sería hacerlo bien interactivo, eso, que nos hagan preguntas y al menos nos comprometemos a contestar las preguntas, a iniciar este diálogo que también puede ser. Sí, yo invitaría a que nos hablen no de lo tecnología la maravillosa que es, no, que nos hablen de cómo hicieron
implementación exitosa o implementación que fracasó, pero que no hablen del proceso, no comienzo y fin, ¿sí? Sino del proceso, porque ahí está, el secreto está ahí para mí, ¿cierto? ¿Cómo llegué a implementar algo y con esto tuve éxito o tuve fracaso? Da lo mismo, ese es el proceso. Y si eso lo podemos sacar, sería fenomenal. Yo creo que sería éxito al final de la cuenta generar ese espacio de conversación. Espectacular. Muy bien. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas Gracias. noches.